Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Eso está en Primero de Reyes 19:1. Padre, que tu palabra corra, que tu pueblo sea edificado. Úsanos, oh Dios, para ese propósito, en el nombre del Cordero. Aleluya. Y los que están dormidos dicen amén. Ay, como que salía y no salía. Tome su asiento, hermano. Yo voy a contarles una historia, pero el tiempo es muy limitado y quisiera asegurarme de que voy a dejar los 35 puntos de esta enseñanza. Ayer nos hicieron la introducción de este mensaje con el tema del francotirador, bendito, con el tema del francotirador. Y Elías, yo le he llamado a este suceso de el profeta el efecto inverso. ¿Cómo? El efecto inverso. ¿Y qué es el efecto inverso? Así, para hacerlo bien sintetizado, es el golpe emocional recibido por un resultado opuesto al que esperamos. Esto es cotidiano, esto es de todo el tiempo, esto nos pasa siempre. Que uno se esfuerza, se organiza, planifica para algo y algunas veces sale muy diferente a lo que yo esperaba. ¿A ustedes no les pasa? Bueno, habrán muchísimos ejemplos de esto. ¿Qué tal que alguien, después de un noviazgo, de pronto se inspira y se va a la joyería, se compra su anillito de compromiso y bueno, así sin consultar mucho con su futura, le pide al pastor el permiso para hacer su declaración romántica en la reunión? Y bueno, hasta los músicos se ponen de acuerdo con él. Sube la novia, ella está todavía como aérea, ¿qué está pasando? Y él de pronto: amor. Y ella comienza a llorar y todo el mundo: va bien, ¿te casarías conmigo? No, no puedo hacerlo. Y sale. Eso va a causar un efecto inverso fuerte. Bueno, fue el caso de Elías. Elías, después de verse en todas las redes sociales, bueno, que habían en ese tiempo, por lo sucedido en el Monte Carmelo, caer fuego, matar profetas, él dijo: bueno, ahora soy el protagonista yo y no Jezabel. Y bueno, yo estoy solamente imaginando las cosas que pudieron cruzar por la mente de un hombre que acababa de vivir uno de sus mayores éxitos en el ministerio. Pero bueno, ni siquiera pudo saborearlo, porque llegando nomás con su siervo, luego de la gran lluvia que vino, etcétera, tocan la puerta. Me imagino el pecho de Elías para afuera. Ahí viene el rey Acab, sabrá Dios quién, para felicitarnos por haber vuelto el corazón del pueblo hacia Dios. Y lo que aparece es un mensajero enviado por Jezabel para decirle: mañana a esta misma hora
tu cabeza quedará como la de uno de esos profetas de Baal. Y le dio 24 horas por lo menos, ¿no? Y se producen los efectos inversos de los cuales nosotros no somos ajenos. Vamos a vivir experiencias similares. Me contaba un hermano que él en una ocasión se levantó hacendoso, tendió la cama, le dijo a su esposa: yo te hago el desayuno, porque él estaba esperando hacer todas esas maromas y toda esa atención, porque quería una noche de avivamiento en la noche. Así que él hizo el desayuno, preparó el almuerzo, lavó los platos, arregló la casa. Y cuando llegó la noche, entró al cuarto y lo único que escuchó fue y tuvo un efecto inverso muy fuerte. Una terrible frustración. Que Dios nos ayude para comprender esto y no dejar que los efectos que esto produce nos aparten del propósito y del llamado que Dios ha puesto en nuestros corazones. ¿Cuál es el primer efecto inverso? Y aclaro, el efecto inverso tiene el poder de atrofiar el llamado que tenemos en el ministerio. Porque de cómo manejemos nuestras emociones en ese momento dependerá que ese corto trance solo se convierta en algo para fortalecernos aún más en el llamado que Dios nos dio. El primer efecto inverso que yo encontré dice: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Es que cuando esto sucede, a mí me ha pasado cuando llego a la casa y de pronto me llega una gran revelación. Me sucedió una vez en la iglesia. Preparé un mensaje y dije: Señor, qué mensaje, Dios mío, qué poderoso. Bendito es tu nombre. Aquí la iglesia va a temblar. Eso va a ser una verdadera victoria. Y cuando llegué a la iglesia, justo llegando, cayó un balde de agua, hermano. Y ese día llegaron 3 abuelitas. 3. Y atrás venían unos gatos. Así que alguien pudo haber dicho: y 3 gatos. Y yo me quedé bien, como que me guardo este mensaje mejor para el domingo, que estén todos los hermanos. Y me afectó, porque esperaba un resultado distinto. A muchos les ha pasado que han ido a buscar la visa de Estados Unidos y al que está al frente le dan la visa, pero él llega y el que está ahí como que desayunó con vinagre, tiene una carona y le rechazan, y comienza el efecto inverso a hacer su trabajo. Y esto nos sucede mucho a los pastores en Panamá. Gracias a Dios aquí no. Es que el efecto inverso, lo primero que yo encuentro es que nos descoloca de nuestra posición espiritual. Óigame, si Elías acababa de vivir esta experiencia, bueno, evidentemente tenía todo el protagonismo para él. Jezabel no estaba acostumbrada. Mire, nunca le ponga ese nombre, pero ni a un perro yo. Jezabel, Dios mío, suena a cascabel. Y causa este efecto de descolocarlo de su posición espiritual. Y bueno, creo que si estoy aquí para decirle esto, para que esté firme si algo no sale como usted lo ha planeado o como usted esperaba. Porque si usted reacciona de manera equivocada, lo descoloca de la posición de protagonismo que usted tiene en el mundo espiritual. Satanás no quiere compartir ese protagonismo, pero yo vengo a decirle a usted, hermano, que usted es protagonista. Desde que usted recibió a Cristo en su corazón, desde que usted decidió seguir en esos caminos, bendito, usted tiene protagonismo. Pero el efecto inverso busca, con esa bala que lanzó el francotirador,
dejar los guantes, tirar todo, no seguir. Y esto pasa con Elías, que recibe el misil, bueno, pongámosle la balita del francotirador, pero por alguna razón la brisa movió esa bala y lo hirió. Y Elías dice que sale para salvar su vida. Mire, el diablo es un mentiroso, es un farolero. Ella le está diciendo mañana a esta hora, oiga, ¿por qué no mandó a cortarle la cabeza de una vez? Es porque ella sabía cuál era la posición espiritual que tenía Elías, pero lo único que hizo fue descolocarlo de eso. Y el Señor te está preparando, porque de ninguna forma usted se va a permitir que el enemigo le robe a usted la posición espiritual que usted tiene en su casa. Alguien se va a alabar, alabe, diga amén, Padre. Ninguna prueba, ninguna situación, nada que te digan, nada humillante que salga de la boca de ese hombre que te descoloque de tu posición espiritual. El segundo efecto que tiene es que nos puede llevar a una posición de víctima, o sea, nos victimiza. Cuando las cosas no salen bien y no sale como yo quiero, otro efecto inverso que produce es que nos victimiza. Yo soy la víctima. Estoy sufriendo por la envidia de la gente. Esto me pasó porque la gente no me quiere ver a mí bendecido. Aquí no pasa nada de eso, gracias, Padre. Pero por allá es común. El efecto inverso nos victimiza. Y pues desde luego, usted no es víctima. Usted es alguien que ha sido lavado en el poder de la sangre de Cristo. Tercer efecto inverso: nos induce a decisiones equivocadas. Bueno, resulta que lo que hace Elías es huir al desierto. Dios no le mandó a correr al desierto. Para eso Dios le había dado todo un plano, un plan a seguir. Pues cuando se fue al arroyo de Querib, dice que Jehová le dijo: vete al arroyo de Querib. Cuando tuvo que salir de allí, vete a Sarepta. Cuando llegó el momento de salir de ahí, preséntate acá. Pero en esto no hubo una voz de Dios que le dijo: vete al desierto. Él se fue al desierto. ¿Por qué? Porque el efecto inverso lo movió a una decisión que no era parte de la dirección que Dios quería darle a su ministerio o a su vida. No sé si me estoy explicando bien o lo estoy enredando. Pero hay desiertos que nosotros vivimos que no son propios de un proceso de Dios, sino porque yo quise vivir ese desierto. Me golpeó el efecto inverso, me dio muy bajo. Entonces hay decisiones como así de despecho. Ajá, se casó con esa, ahora yo me caso con este. Y qué desgracia fue lo que provocó en su vida. Nunca deje que un efecto inverso lo lleve usted a decisiones como esas. Analícelo. Cuando Jonás recibe la indicación de Dios de ir a Nínive a predicar, él recibe un efecto inverso porque él no quería predicar en Nínive. Y si lo iba a hacer para que sí Dios la consumiera. Pero recibe la indicación de ir y predicar para el arrepentimiento de las personas. Y él se va, toma un boleto para ir en la dirección opuesta. Efecto inverso. ¿Y qué pasó? Se armó una tormenta. Hay tormentas que uno mismo se las busca. Dios no te metió en esa tormenta, pero uno... Entonces el efecto inverso es un arma del enemigo, del francotirador, para que cometamos errores de los cuales quizás ni podamos salir, o que nos van a pasar una factura muy alta. Pues yo voy a decir amén, amén, Padre.
Todo desierto que no es de Dios desaparece en este día. Toda tormenta que no sea de Dios desaparece en este día. Todo lo que el diablo intencionó se cancela en el nombre de Jesucristo. Toda trampa del enemigo que vino para llenarte la cabeza de melancolía, de sentimientos negativos, se va en esta reunión. Yo tengo propiedad para decirle, porque yo sé que esto que le estoy diciendo es algo que alguien debe recibir, y ese algo que usted debe recibir es precisamente: te levantarás de cualquiera de estos efectos inversos que te ha causado el enemigo por causa de recibir algo que tú no esperabas. ¿Qué es lo cuarto? Dice, y deseando morirse. Entonces lo cuarto es que nos priva de nuestra autoestima. ¿Están conmigo? El deseo, mire hermano, así como amigos, agradezco al pastor Iván por esta deferencia, estar aquí con ustedes para decirles esto, porque ustedes son muy especiales en Manantial de Vida. Ama mucho a su pastor. Si no se porta bien, nos lo llevamos para allá. Y les digo esto, iglesia muy amada por Dios: nunca salga de su boca a decir que se quiere morir. Mátame, Señor. Tanto Elías como Jonás dijeron: nos queremos morir. Nunca diga eso. Usted tiene largo camino que recorrer. Dígame un amén fuerte, poderoso. Largo camino te espera, pero no por ninguna razón o circunstancia usted jamás pronuncie que porque... Yo me encontré con un muchacho un día después del culto y tenía una cara pero deprimente, triste. Y ¿qué quieres? ¿Qué te pasa? No, pastor, yo ya no tengo ganas de vivir más. Pero ¿cómo? Si tú estás joven, ¿cómo que no quieres vivir? Y es que había terminado con la novia ese día. Hermano, los planes que están por venir son mucho mayores de lo que tú has vivido hasta este momento de tu... yo lo creo, Padre, yo lo creo. Ahora, hay un alcance en esto, piénselo. El efecto inverso provoca pensamientos suicidas. ¿A qué punto puede llegar esto, hermano? Y algunos, pues, estamos muy ligados con los términos que la gente usa para decir que se quiere suicidar. O sea, quieren hacerlo de una manera violenta. Un día un esposo cansado porque ya no quería vivir más, se fue. Ustedes no sé si han visto el Puente de las Américas de Panamá, y se fue allá y se subió y que se quería morir porque dice que, bueno, no quería más vivir ese martirio en su casa con su esposa, y donde algo lo agarraba atrás y como que, pero lo hacía con impulso. Por la segunda vez, ¿qué es esto tan raro? Ya él estaba decidido. Por la tercera vez vuelve y lo hace, pero algo lo agarra, y cuando mira hay un ángel. ¿Y tú quién eres? ¿Qué haces aquí arriba? Yo soy tu ángel de la guarda. ¿Y dónde estabas el día que me casé? Pero hay pensamientos suicidas que no son así como con ese nivel de violencia, de que me tiro un carro, que me tomo un veneno. Guárdanos, Padre. Guarda a nuestros muchachos, guarda a nuestra juventud. Hoy vivimos una presión social horrible con las redes sociales, con todo esto del bullying en las escuelas. Guárdanos, Dios mío, a nuestros muchachos de esas ideas diabólicas. Si hubiera alguna aquí, Señor, yo reprendo eso. Creo que tú has llegado a tiempo para decirle a esa persona que esa decepción que ha vivido la va a superar, que va a lograr, Señor, cumplir su sueño. Alguien que me apoye y me respalde, Dios lo va a hacer. Y cualquier pensamiento, algunos se asustan de que uno hable estas cosas entre el pueblo, pero usted se asombraría de cuántas personas han llegado como última opción a una reunión como esta.
Y fue ahí donde Dios le libró de tremenda desgracia. Porque hay quienes se suicidan, no quitándose la vida, pero pierden propósito, fervor. Y alguien dijo, creo que aprendí eso el año pasado, alguien dijo: no te mueras antes de morir. Que Dios nos guarde de eso. Más si estamos jóvenes, así como yo. Asha, eso, Ricky, ese es mi hijo, bendito. Hay mucho más que hacer, mucho recorrido que tener, planes maravillosos que Dios ya, ay Padre, que Dios ya determinó para tu vida. Perdón, me emociona un poquito. Es que el diablo quiere eso, que tú pienses que todo se acaba ahí. No, hay mucho más. Esa fue la razón. Y esa fue, al final, pues la verdad que aprendió Elías, porque tenía mucho más que hacer. Bueno, voy por el 5 de 45. Tengo que ir más rápido. Creo que quedamos bien, ¿verdad? Diga que no te mueras antes de morir. Hay mucho que hacer, mucho trabajo que realizar. Pues no soy yo mejor que mis padres. Quinto efecto inverso: genera sentimientos de culpa. Comienza la gente: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Comienzan a culparse. Y si algo le resulta efectivo al francotirador, a Satanás, es sembrar en nosotros el sentimiento de la culpa. Porque no supe manejar mi matrimonio, porque no supe manejar la empresa, porque me tiré de cabezón en eso, y comienza la culpa a carcomerle el cerebro y ni puede dormir. Pues el Espíritu Santo vino esta mañana para llevarse todo sentimiento de culpa. Eso pasa, y eso es totalmente normal. Y estoy explicando porque yo sé que el enemigo lo sabe usar muy bien. Cuando iban los discípulos con el Señor, de pronto hay un ciego en el camino. No sé cuál de esos guapos, probablemente Pedro, que era medio volado, le dijo: Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Alguno tuvo que haberle dicho: hey, es ciego, no sordo. Porque la intención era hacer ver la desgracia y la tragedia como que alguien tiene la culpa. Mira, tu culpa, las mías, todas fueron llevadas por Jesucristo. Su justicia preciosa nos ha colocado en lugares celestiales. Imagínense que yo, en esa tormenta que vino al mundo en el 2019, 2020 de el COVID, usted podrá imaginar el efecto inverso que tuvo cuando yo fui a hacerme una prueba y atrás decía que estaba positiva. Eso fue un efecto inverso muy fuerte. Caí en el hospital a cuidados intensivos directamente, con un pronóstico que empeoraba cada vez más. Pero estando ahí, hermano, estando ya en el hospital, con un diagnóstico que se agravaba al pasar los días, me pongo un día a pensar: ¿quién me lo habrá pegado? ¿Y para qué yo quería saber quién me lo había pegado, hermano? ¿Será que eso me iba a sanar? Y comenzó a crearse ese sentido de culpa. ¿Será que porque no me cuidé con aquella fulana que al final terminó enferma de eso? Fue que y me llenaba de tierra. Y eso es el trabajo que hace el sentimiento de culpa. Cuando Nuno, porque él fue antes que nosotros, él se adelantó. Y también le cae en cuidados intensivos, extremadamente grave, muy grave. Y estamos en familia, puedo contar estas cosas, ¿verdad? No me van a malinterpretar por lo que voy a ilustrar, porque ustedes saben que eso pasa en las familias. Él estuvo muy mal los primeros días cuando fue contagiado, se quedó en su casa
Y a mí pues me llamó un pastor y me dijo: mira, hay una doctora que está tratando estas cosas de esta manera, así que bueno, te voy a ayudar. Y me manda pues como un kit de algo que le daban a la gente para tratarlo. Y bueno, yo tuve la iluminación de mandárselo también a Nuno. Y bueno, como tenemos la tecnología de vernos, porque no podíamos visitarnos, nos mirábamos. Oye, qué día más terrible, ¿verdad? Padre, es que solo recordar otra onda de Yahú, Dios mío, desagradable. Pero bueno, es un testimonio. Y yo lo veía a él y veía a mi nieto. Yo estaba ahí luchando, una cosa terrible. Yo decía: Señor, ¿será que yo participé de eso? Cuando él llega al hospital, pues nos descubrimos que el tal kit que la doctora, que al final no era doctora, nos había dado, lo había tenido él engañado. Le había dicho, cada vez que mire, cuando usted se sienta como está, usted se mide en un reloj, nos dio un reloj a todos. Ese reloj le va a dar la saturación, ese reloj le va a dar le puso la cuestión cardíaca, y usted se mira ahí y con eso ya usted resuelve. Y bueno, uno lo veía y un día yo veía, Dios mío, pero qué raro, uno está muy mal, pero tiene 96 y todos los días tenía 96. Así que me dio la curiosidad de uno. Cogí el reloj que me dieron a mí y se lo puse a un muñeco de oso que tenía mi niña, y el muñeco tenía 96 de oxigenación. Y yo dije: ¡ay, Dios, esto está grave! Y ya, bueno, en eso una doctora llegó, lo visitó y se lo llevó, hermano. Y eso me cayó mientras orábamos en la casa. Eran madrugadas y noches orando por él. Lo que yo no sabía, que después venía yo y orando: Señor, guarda al Nuno. Y ahí me cayó la culpa. Eso es por culpa tuya. Y yo agarraba a llorar: Padre, Dios mío, esto no me puede pasar. Libra a ese muchacho, Padre. Libra a ese barbudo. Líbalo. Aunque él se robó a mi hija, Padre, sin ingrato se la llevó. Señor, de todas maneras yo lo quiero. Sálvalo, Padre. Bueno, yo caí al hospital, él siguió allí. Pero ilustro estas cosas porque de ninguna manera el diablo te va a mantener más sometido con ese pensamiento de que fue por culpa tuya, que no hiciste las cosas bien. Ya Dios te ha librado de todo ese caos terrible que cometimos por causa de nuestras malas decisiones en algún momento. Si vas a alabar, alábalo y di amén, Padre. Todo sentimiento de culpa le decimos: fuera, fuera. Otro efecto inverso. No, sí que esto es largo, hermano. Dice: viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El efecto inverso aísla a las personas. Se aíslan, se apartan, no quieren contacto con la gente, se sienten que todo el mundo le ha decepcionado, que nadie merece su confianza. Y eso es más peligroso, porque lo expone. Y bueno, viene el ataque a la mente y cuántas cosas que orbitan ahí en ese momento. Entonces el efecto inverso tiene ese peligro de aislarnos. Bueno, no tengo que dar mucha explicación porque hemos leído la historia. Él se fue y dice: dejó al siervo. O sea, el único que estuvo con él cuando cayó la gloria, cuando vino el fuego, ahora lo deja allí. Y él se va y se mete en una cueva. Y otro tema un poquito así como delicado, ¿no? Porque la gente no cree mucho en eso. Cuando he enseñado de esto, la gente me dice: pastor, eso es un sueño. Una fue más atrevida, me dice: un sueño de opio. ¿Cómo? Eso no pasa. Ella pensaba que no existen los buenos amigos. Y qué triste vivir así, más si estamos en la iglesia. Mire que está al lado suyo, a ver si tiene cara de amigo. Misericordia, gloria a Dios, aleluya. Ya hubo reconciliación y gloria al Señor, gracias, Padre. Pero nunca se aísle. Cuando supimos de esto,
pues buscamos un equipo de gente que orara por nosotros, oramos, pedimos a Dios y bueno, hicimos un equipo de oración, donde orábamos. Mi hija en el año 2016, comenzando el año, Elizabeth tuvo un ataque diabólico terrible. Estábamos luego de una reunión, o sea, una celebración en la iglesia, nos fuimos a comer todos juntos, nos gozamos, lo celebramos, se fueron a la casa y a mi hija le entró, no sé, un dolor y la llevaron al hospital a urgencias. Me llaman para decirme que están en urgencias. ¿Cómo? Estábamos comiendo hace unos minutos, unas horas, estábamos comiendo, están en urgencias. Y uno me dijo, no, pastor, pero tranquilo, creo que esto no va a ser así muy prolongado, esto va a ser rápido, nosotros nos vamos ahorita. Y bueno, yo me quedé ahí, no hubo más llamada hasta el día siguiente, que me dicen que mi hija está en cuidados intensivos. Y yo me sorprendo, yo corro allá. Y bueno, comenzó todo un proceso muy difícil para la familia. Pero entendí que lo que había que hacer era orar y buscar la gente de oración. Y yo estoy seguro que en AMI hay gente que ora. Hay gente que sabe clamar y tocar el manto. Gente que sabe interceder y traer la liberación que alguien necesita. Entonces, con ese cuentecito, porque sí ha pasado, pues claro, uno sabe que esto es lo que ha golpeado la confianza de la gente. Un hermano le dijo al otro, mira, cuéntame lo que quieras, que yo soy una tumba. Que tú quieras, una tumba. Bueno, y él se lo contó y después se fue de tumba en tumba. A soltar todo, hermano. Misericordia, pero hay gente, uno la puede detectar, sabe quién es esa gente. Y yo hice eso con mi hija y lo hicieron mi hija después conmigo y con uno. Buscaron gente, un equipo de oración. De hecho, a la iglesia yo se lo dije, lo de mi hija, le dije, mire, tengo a mi hija que está mal en el hospital, vamos a orar para que Dios haga un milagro en ella. Y al final del culto no me pregunte nadie qué tiene, porque no estoy para satisfacer el morbo de nadie, pero sí, por favor, oren para que Dios haga un milagro en ella. Porque hay, eso para que termine. Bueno, ya estaba nervioso, hermano, porque estoy en la introducción. ¿Se hizo muy larga? No. Y otra vez, Padre, ¿a dónde quedé? El grupo de oración. Amado, yo sé que es difícil porque cuando uno tiene una situación así de una enfermedad en algún hermano, en alguna familiar de uno, pues en la iglesia todo el mundo se convierte en doctor. Salen ginecólogos, neurólogos, salen, de todo sale, hermano. No, eso lo tuvo mi abuelita cuando se iba a morir. Lo siento, pastor, no hay esperanza para. Entonces uno trata como de no andar exponiendo mucho el tema porque eso te puede debilitar la fe. Pero sí hay gente. Los 4 que llevaron al paralítico, sí hay gente. Hay gente que está dispuesta a que el milagro suceda. Solamente piense en esos 4 que estaban allí llevando al paralítico, que dice, hey, solo piense cuando llegan los paralíticos, con el paralítico, y encuentran que el estadio está lleno, que no hay por dónde entrar con el enfermo. Y yo pienso que el paralítico les habrá dicho, chicos, gracias, con amigos como ustedes, aunque no reciba el milagro, ya con solo ver la disposición que ustedes tuvieron de llevarme a ver pues si se daba el caso. Y los amigos pienso que pensaron y dijeron, ¿qué cosa? Tú saliste de tu casa paralítico, pero vas a regresar sano. Vamos, muchachos, misión posible. Y abrieron el techo de aquella casa y finalmente recibió la sanidad. Hay otro efecto inverso. Se llama la insensibilidad. Pero esa sensibilidad tenemos que darle pues aquí un poquito de explicación, porque de pronto se puede malinterpretar. Uno no puede dejar que en el efecto inverso el enemigo me haga pensar que Dios no fue considerado conmigo al permitir ese efecto inverso. Yo no sé cuál sea el suyo, pero estoy seguro que alguien ha vivido un efecto inverso o lo está viviendo. Y uno como que se enfrasca en pensar por qué Dios permite estas cosas. ¿Sabe? Yo pienso que yo estoy vivo por la misericordia de Dios, por supuesto,
Pero yo decidí llegar a ese hospital y no preguntarle a Dios por qué. Yo estoy en una condición tan delicada que a mi esposa la llamaron a la casa para decirle: mire, no queremos ser, pues, pero nos toca, tenemos que decirle, vaya preparando dónde va a enterrar a su esposo. Lo que hemos visto en él, lo hemos visto en otros pacientes, y esos pulmones no creo que retroceda semejante infección. Oh, bendita la gloria de Dios. Hay que ser sensible a que el Espíritu Santo siempre tiene el control. Él nunca pierde el control de las cosas. Si vas a alabar, alaba y di amén. Porque tu vida está en las manos de Dios y Él tiene el control de todas las cosas. Él tiene el control. Yo traté de tener el control con mi enfermedad. Y recuerdo que estando en el hospital, atrás pues le ponen a uno un poco de monitores para que el paciente no lo vea. Pero yo me la jugué como vaquero y tenía el celular. Entonces me pasaba tomando selfies. Y ahí en la foto aparecían los numeritos. Hasta que el Espíritu me dijo: ¿quién tiene el control? ¿Tú o yo? Y entendí que Dios siempre tiene el control de las cosas. Vi detalles. Yo sentarme a enumerar los detalles que me bombardearon el cerebro para que yo quedara sin una gota de fe. Pero quise ver mejor las señales que Dios me envió y ser sensible a las cosas de Dios. Así que decidí cómo hacer una especie de bitácora de qué versículo me daba Dios cada día. Y bueno, tenerlo allí, porque eso es lo importante, ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, a la voz de Dios, al trato de Dios. Y bueno, Elías se fue bravo, pero Dios le hizo lo que a él le gustaba: las tortitas calientes en las brasas. No, y no cualquiera, un ángel se las preparó. Y aún así seguía bravo. Por segunda vez se duerme, vuelve, se prepara y le hace otra tortita de esas que tiene que ser que era algo glorioso, hermano. Y aún así el hombre no mejoraba, porque su sensibilidad sobre el amor y el cuidado de Dios se había endurecido. Que nunca nos suceda por un efecto inverso, que nosotros pensemos que Dios dejó de amarnos. No, como nos han ilustrado en estos días aquí, Dios está cerca de nosotros. Él nunca nos deja y nunca nos abandona. Pero dígame un amén más fuerte, hermano. Dios nunca nos va a dejar, nunca. Y le digo esto porque yo lo viví así, pues, y me gustaría dar todos los detalles, pero no tengo ese tiempo. Solo le cuento esto. Cuando uno ve las señales de Dios en estas crisis, uno tiene que saber interpretarlas, porque el diablo la puede usar para que usted piense que ya está todo cocinado, que todo está frito, que ya no hay nada que hacer, es un total desahucio, no hay esperanza. Y recuerdo que un día una joven entra al cuarto donde estoy y me dice: señor Scott, yo soy una joven que le va a atender hoy, estoy para servirle. Y yo, bueno, había perdido toda mi masa muscular, estaba extremadamente débil. Le dije: muchas gracias, jovencita, muchas gracias. ¡Papi! Y esta atrevida, ¿qué le pasa? Diciéndome papi, que era mi hija. Pero como la habían vestido, tú sabes que en aquella época, cuando iban a entrar a ver a alguien de COVID, lo vestían de la cabeza a los pies, hermano, que parecía, no sé, un astronauta, parecía una cosa salida de otro mundo. Y mi hija: pero yo no te conozco ahí metida, ¿qué estás haciendo tú aquí? ¿Alguien recuerda cuál era el protocolo para los que estaban en un hospital con esa enfermedad? ¿Alguien recuerda? Nadie lo podía ver. Nadie lo podía ver. De hecho, le entregaban a Padre Misericordia por esas familias. Le entregaban a incinerado porque no podía ni verlo. Y cuando yo la vi ahí, dije: Señor, ¿pero qué es esto? Y de pronto, cuando ya ella se va, porque le dan nada más un par de minutos, yo comienzo a ver las señales y digo: ahí estaba el francotirador listo de una vez. Vino a verte y a despedirte de ti, porque te vas a morir, te vas a morir. Y si usted deja que pensamientos así
pues la enfermedad se agrava, el ánimo desaparece, uno se resigna, uno se sienta a esperar la muerte. No. Yo dije, bueno, Señor, mi hija vino al hospital a verme a mí. Cuando esto no puede, esto es una señal. Esto es una señal, Señor. Es una señal de que no me voy a morir. No me voy a morir. Así que no le di el gusto al diablo de que pensara que en mi mente se estaba ya, o sea, lo que les mencioné, de morirse antes de morir. Pónganse de pie. Y cierro esto contándole estas cosas, porque sé que mi propósito aquí tiene que ver con un milagro y con una vida que seguirá en curso. Va a ir a hacer lo que el Señor le dijo a Elías: vas a ungir a Hazael como rey, llamarás a Eliseo en lugar tuyo, y etcétera. Así que hay un propósito sin terminar. Cuando uno entiende eso, el efecto inverso no te puede aplastar. Una noche llegó el médico, el principal, porque me atendían dos, y me dice: señor Scott, yo ya no puedo atenderlo así, tengo que entubarlo. No sé si alguien recuerda ese sistema del entubamiento. En nuestro país, ir a ese grado era casi un 80% despedirse de este mundo. Muy poca gente sobrevivió. Yo estaba, no en mis primeros días de la hospitalización, estaba ya, como le dije, en los últimos días donde más se agravó. Y él corre y me dice: vine con mi equipo, vamos a entubarlo. Así que no le vamos a pedir permiso a usted ni a su esposa, sencillamente lo vamos a entubar. Usted no tiene opinión en esto, el hospital tiene que hacerlo. Y dije, como que me estaba, tú sabes, aflojando y como resignando. Y en eso aparece una enfermera que no era de allí, de intensivos, y me dice: señor Scott, mire, yo soy cristiana. Mis compañeras me llamaron que había un paciente en intensivos que se iba a morir, que lo iban a entubar, pero que, perdone que sea tan cruda, me dice, pero es que dicen que es muy poco probable que usted vuelva a despertar. Y me dice: así que cierre sus ojos y haga conmigo esta oración. Diga: Señor Jesús. Yo dije, por si acaso, Señor Jesús. Y comencé y ya hice toda la oración de fe y de salvación. Y le digo a la hermana: hermana, entonces ayúdeme ahora a orar para que este hombre no me entube. Y ella me miró así: pues vamos a orar, dice. Y mira el doctor, de verdad. Mire, estos compañeros míos de milicia saben que eso pasó así. Yo tuve que llevar a la hermana María, cuando dediqué el libro en la iglesia en Osana, yo la llevé a ella, porque hay gente que no cree en nada, no cree en la gasolina, no cree en nada. Entonces yo la llevé a ella como testigo de que lo que le voy a contar a usted no es algo que yo inventé, porque si algo le prometí a Dios era no inventar nada, ni exagerar para que la gente se conmueva. Y ella, no. Dios es el Dios de los milagros. El Dios, óyeme, el Dios que actúa a tiempo, el Dios que llega en el momento preciso. Y ella me dice: pastor, entonces, ella no sé que era pastor, nada más me dijo: entonces oremos. Y comenzó, y cuando terminó de orar, vuelve al médico, oiga, la enfermera al médico: doctor, ¿por qué no prueba algo? ¿Por qué no lo voltea? Póngalo boca abajo, a ver, tal vez mejore un poquito. El médico, como, tú sabes, los médicos son del pecho afuera, como que, pero yo sentí como que había malicia en él, como diciendo: voy a probarle a esta enfermera quién tiene aquí la razón. Y le dice: así como tú me, voltéalo. Entonces la mujer corre, quita aquí los aparatitos y con otra me voltea en la cama. Tú sabes que este sí no se lo quitan a uno para nada, el medidor de oxígeno. Y cuando yo me volteo, lo primero que escucho en la habitación es la voz alterada del médico, pero no alteración de molestia, sino que dijo: ¡hey! 99. Como que, oye, ¿qué pasó aquí? Este hombre pasó de 60 a 99. Por supuesto, estaba asistido con máquinas, pero ya ni la máquina me ayudaban. Así que en ese momento comencé a oxigenar 99. Hermano,
a mí que me dé tortícolis, así dormí por una semana completa. Me quedé así, hermano, hasta que finalmente un día le digo al doctor, yo veo como que ya las alarmas se apagaron, como que la gente se ha calmado. Dígame, doctor, falta mucho para irme para mi casa. Y me mira así, me dice, bueno, no le falta mucho. Y yo ya iba a sonreír, pero tampoco le falta poco. Mejor no me diga nada, déjeme donde estaba. Entonces, desde ese momento, yo supe algo, que yo no moriría, sino que yo viviría para contarle a Ami las maravillas que Dios puede hacer. ¡A su nombre! ¡Oh, gloria a Dios! Y lo más glorioso es que ya me mueven de esa sala para una sala normal y sale este caballero del hospital. Se me fue la culpa. Ay, gracias, Padre. Se me fue la culpa. El hombre salió y bueno, eso fue algo muy lindo. Y yo dije, Señor, que yo pueda estar con uno y acompañarlo. Y él fue el que me rehabilitó en realidad. Él fue el que me ayudó a mí a tomar nuevamente mi movilidad. Cuando salí del hospital no podía moverme porque no tenía masa muscular por ningún lado. Había perdido 40 libras. Pero aquí estoy para darle duro al diablo, porque cada vez que cuento esto, alguien recibe fe para creer que nada es imposible para Dios. Si usted necesita un milagro, si usted tuvo un golpe inverso, el que sea, levánteme su mano derecha. Derecha, Padre, en el nombre de Jesús. Hay algo que sucede con esa mano derecha. La mano derecha de Dios está aquí para levantar al que fue golpeado por un golpe inverso. Está aquí, Señor, para darle aliento a aquel que se siente víctima, a aquellas personas que se siente culpable, aquel, Señor, que no ve que detrás de todo esto hay un Dios que tiene el control de ese problema y de esa situación. Glorifícate en aquellos que han venido con una enfermedad, con una situación, con un familiar que está en el hospital o allá en alguna provincia. Oh Dios, dales, oh Dios, la fe para mover esa montaña y traer la victoria. Yo en el nombre de Jesús libero ese poder divino que actuó sobre Elías. Hermano, Elías terminó en el monte Horeb. Asegúrate de terminar aquí esta mañana en el monte Horeb. Él llegó allá, ahí Dios lo restauró, ahí Dios lo ministró y finalmente salió de nuevo a sus labores. Así sea contigo. Tienes que volver, tienes que regresar, tienes que ir a lo tuyo, a lo que Dios te llamó a hacer. No renuncies a eso. Adelante con el Señor, porque si Dios es por nosotros, vive. Hola, te habla Iván Delgado. Quiero darte gracias por haber llegado hasta el final de esta palabra que estoy seguro te bendijo. Quiero pedirte que, número uno, te suscribas a nuestro canal para que pueda llegarte todo el contenido de fe que Dios nos está permitiendo entregarte. Número dos, quiero que lo compartas con alguien de tu familia, algún amigo que quieran bendecir. Y número tres, si ha sido de bendición, quiero que nos ayudes a seguir expandiendo esta palabra hasta lo último de la tierra. Puedas escanear el código que aparece aquí debajo en pantalla y puedas dar una ofrenda con el propósito de seguir financiando esta palabra sin límites para que miles sigan siendo bendecidos, tal como dijo Jesús, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Mil bendiciones y que coseches al 100 por 1.